suman personas, oyentes a este evento. Les cuento que estamos viviendo un clima muy agradable. Hay una llovizna, 20 grados. Vivimos un día primaveral. En México, no sé, después les preguntaremos a nuestras interlocutoras, Constanza Gavilevich, Isabel Blasco de Brandside, Pablo Despeluzzi de Sonar. Y hoy vamos a tocar un tema muy particular que tiene que ver con meternos detrás de la cocina, de cómo se hizo este informe que hicieron para Forbes en español. Este informe que habla de un tema particular, apasionante, que tiene que ver con los unicornios extraordinarios. Pero bueno, ahora que ya se están sumando más oyentes y seguramente durante la hora que nos sigue vamos a tener más y más audiencia de profesionales que están interesados en el informe de unicornios extraordinarios. Le doy paso y le doy la bienvenida a Constanza. ¿Qué tal, Constanza? ¿Estás en México? Bienvenida. Sí, muchas gracias, Ariel. Felices de participar en este evento. Aquí en México se hace un poco más de frío, en Ciudad de México, pero la verdad no nos podemos quejar. Feliz de estar aquí. Muchas gracias, Ariel. Bárbaro, genial, bárbaro, como decimos aquí en Argentina, en Buenos Aires. Isabel, bienvenida. Hola, qué gusto. La verdad, un placer total estar los cuatro aquí reunidos y poder compartir el estudio y poder compartir lo que aprendimos con una audiencia que se ve que va a estar súper interesante. Genial. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá de una latitud un poco más baja. Y bueno, como decías vos, el tema de la temperatura, un regalo, porque bueno, cuando tendríamos que tener más de 30 grados y una humedad sofocante, bueno, la humedad está, pero estamos con lluvia y un clima súper agradable, así que bueno, eso ayuda a que podamos pensar un poco mejor. Bien, perfecto. Y para todos los oyentes les cuento que este informe lo van a poder encontrar en ambas páginas web. Después lo voy a incluir en los comentarios. Ya hicimos ciertas campañas en ambos sitios web, en el de Brandside y en el de Sonar. Pueden encontrar el informe completo. ¿Y qué es esto, Isabel, de realizar un estudio sobre los unicornios? ¿Qué son los unicornios? ¿Cómo llegó la idea a Brandside para abordar las marcas unicornios, las marcas jóvenes que se imponen y van remando y van creciendo y van deslumbrándonos en el mundo de Latinoamérica y trascienden la frontera, por supuesto? Esa es la pregunta, querido Ariel, del $1.000.000, pero casi que lo cuentas tú todo, ¿no? Diste una definición totalmente asertiva y acertada de lo que significan. Entonces, pues mira, nos planteamos, nosotros, como has introducido al principio muy bien, somos una consultoría de branding regional y nos dedicamos a crear y a gestionar marcas, ¿no? En el sentido más amplio de la expresión. Y pues conocemos todo tipo de marcas, ¿no? Porque a eso nos dedicamos y somos apasionadísimos, pues, de la disciplina, ¿no? Y normalmente siempre estás más acostumbrado a trabajar con marcas, pues marcas que tienen años, marcas que tienen una herencia, pero son marcas que conoce más la gente, ¿no? En general, pues porque llevan más años en el mercado y han creado esas relaciones emocionales, ¿no? con su público objetivo.
Pero pues desde hace muchos años, ¿no? Ya iba a decir desde hace poco, ¿no? De hace un chorro de años ya, un chorro como decimos en México, pues están los startups o las compañías que son emprendedoras, ¿no? Y están las compañías unicornio que van un paso más allá, ¿no? Las compañías unicornio, resumiendo, pues llevan como media 10, 11 años en el mercado y son todas esas marcas, /negocios que pues tienen un valor de más de $1.000 millones, pero no han tenido, o sea, no tienen inversión, ¿no? O sea, no están recogiendo, no están levantando capital todavía, ¿no? Que sería el próximo paso. Entonces, pues nos llamó mucho la atención, pues porque nosotros trabajamos, como te dije, en la gestión y en la creación de marcas, y estas marcas, es interesante la manera en que ellas generan o crean valor. No tienen un valor o no valen tanto, ¿no? Financieramente y en valor de relación como las marcas que tienen más años, ¿no? En el mercado, pero sí han sido capaces en un tiempo muy corto de crear realmente ese valor de marca, ¿no? Entonces nos interesaba mucho precisamente ver en la región, ¿no? Que es de donde más sabemos, aunque sí tenemos una perspectiva global muy interesante, ¿no? Pero desde el punto de vista de la región en la que nosotros nos arremangamos todos los días, qué marcas pues fungían de marcas unicornio y qué marcas se destacaban más en ese sentido, ¿no? Son marcas jóvenes, ¿no? Normalmente tienen bajos presupuestos en gestión de marca o en brand management, como decimos. Pero de todas maneras, se vuelve muy interesante pues, entender cómo estos jugadores logran construir, ¿no? Esos atributos que llamamos intangibles de valor, ¿no? No los tocas, pero los sientes y tienen mucha fuerza e influencia en la cultura, ¿no? O sea, y se destacan de todo lo demás, ¿no? Muy importante, Isabel, ¿no? El intangible en este mundo digital que nos rige. Sí, señor, sí, señor. Aparte, todas estas marcas o la mayoría de estas marcas unicornio son marcas tecnológicas, ¿no? Marcas que funcionan a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces lo hace todavía más interesante porque todas son iguales, ¿no? Hay muchas financieras que venden sus productos, servicios en plataformas digitales, pero son muy diferentes entre ellas, ¿no? Tienen unos acercamientos o unos approaches muy diferentes sobre el negocio y sobre sus audiencias, ¿no? Esa manera de acercarse o esa manera de ofrecer, ¿no? Esa diferencia que ofrecen esas marcas unicornio, ¿no? Que son diferentes. Perfecto, genial. Muy claro, Isabel. Constanza, te hago una pregunta, porque he visto ahí que en el prólogo del informe, que se los recomiendo que se lo bajen de cualquiera de los dos sitios web, están publicados y se lo pueden descargar, un informe muy completo. Ustedes hablan ahí de una metodología. Vamos ahí a cómo es la receta del resultado, ¿no? A ver, claro. Contanos un poquito. Perfecto. Yo soy un poco la nerd de esto y me encanta hablar de la metodología porque tuvimos la oportunidad desde Brandsight de desarrollar esta metodología como propietaria porque pues, después de estos casi más de 30 años en la TAM trabajando con marcas, hemos ido aprendiendo mucho de los diferentes proyectos a los que hemos tenido accesos, marcas grandes, marcas chicas, marcas jóvenes, marcas más antiguas o con más trayectoria. Y nuestra metodología básicamente plantea dos perspectivas. Una perspectiva muy importante, que es la perspectiva que generalmente los mercadólogos tienen mucho en mente, que es cómo una marca es percibida desde sus audiencias, desde aquellas personas que les interesa atraer, y aquellas personas que a lo mejor no son target, pero que al fin y al cabo van consumiendo, conociendo la marca de diferente forma. Esta perspectiva la analizamos desde la reacción. Pablo va a hablar más adelante, justamente desde el social listening, las reacciones, emociones, sentimientos que las audiencias tienen ante las marcas, en este caso las unicornios. Y la otra perspectiva que también plantea nuestra metodología es el cómo una marca se comunica hacia el mercado.
esta vista más desde la marca hacia afuera, a través de comunicación, productos, plataformas, acciones, activaciones. Lo que quisimos hacer a través de este estudio, siguiendo nuestra metodología propietaria, que la ofrecemos y la hemos llevado a cabo ya con clientes a nivel de privado, es estandarizarla para poder evaluar marcas que no necesariamente tuviéramos toda su información, pero que pudiéramos evaluarlas con la información pública que tienen, tanto de sus acciones como de también algunas métricas que suelen presentar allá afuera públicas. Nuestra metodología comparaba estas dos perspectivas, cómo una marca se comporta, cómo una marca tiene una estrategia que va ejecutando en el tiempo, pero también cómo las audiencias están reaccionando ante esas actividades, ante esa comunicación. Lo que nos pareció muy importante destacar fueron aspectos que las marcas unicornio en particular, como bien decía Isabel, se caracterizan. Son un poquito más retadoras, tratan de romper esquemas, romper códigos, y por consecuencia nos enfocamos en aspectos muy característicos de estas marcas. La disrupción. Generalmente son marcas con personalidades que quieren tratar de romper un poco los estándares de la categoría, como también tienen un impacto en la forma en que se expresan, la forma en que activan su marca en digital o en espacios físicos, cómo su modelo de negocio, cómo su estrategia, vamos a pensar, de marca está destacándose de muchas otras competidoras. Y también, pero no dejar de mencionarlo, porque creo que es de lo más interesante, es cómo están influyendo a sus comunidades. Y esto puede ser que empezaron pequeños y fueron creciendo y ya están en más de 2, 3 países, y por consecuencia ya están influyendo a muchas comunidades, y que en algún punto esta influencia se puede volver una influencia hacia la cultura, hacia lo que significa estas comunidades. Por favor. Constanza, en este punto, en unos minutos, ¿nos puedes profundizar? Porque muchas veces veo que las marcas no son conscientes de lo que provocan visualmente, en el impacto. Si bien planifican y tienen el soporte de sus departamentos, no son conscientes. ¿Esto lo pudieron verificar ustedes? Nosotros pudimos, a través de estas dos perspectivas, entender esas reacciones que las marcas provocan en sus audiencias, en sus consumidores, incluso en sus oyentes. Pero tienes razón, hay veces que en muchos momentos las marcas, cuando están planificando su estrategia de marketing, su estrategia de comunicación, tratan de medir algunas métricas, de dar seguimiento a esas métricas, pero a veces no se juntan ambas perspectivas. Por eso nos pareció importante el estar evaluando cómo las acciones tienen una planificación, se van ejecutando y que también se están ejecutando, como también las reacciones de esa estrategia de marca, de esa estrategia de mercadotecnia, y crear más conciencia sobre el punto justo en medio en donde estas dos perspectivas se juntan. Y quiero dejar a Pablo que mencione un poco más justamente de la parte más cuantitativa, que fue la escucha social, que nos ayudó a poder también aplicar esta metodología desde la perspectiva de cantidad, volumen, reacciones, emociones. Por favor, Pablo. Sí, claro. Bueno, acá es donde se fueron dando las conexiones entre, Brandsight y Sonar. Sonar, un poco para hacer una pequeña introducción, es una agencia especializada en lo que es escucha social. Escucha social es un término que quizás quedó un poco de modé por el propio avance de la tecnología. Quizás en un primer momento se hablaba más de las redes sociales y de ahí que se asimila el tema de escucha social o social listening. Pero bueno, la verdad es que con el devenir de la tecnología y las plataformas hoy por hoy son herramientas que toman datos de las reseñas que todo el mundo hace hoy por hoy ante la compra de un producto, lo que llamamos las reviews, blogs, foros, sitios de noticias, sitios públicos, sitios pagos también, y obviamente todo lo que tiene que ver con plataformas, todas las plataformas. Con lo cual es interesante. A ver, en lo personal, yo soy una persona, digamos, que arrancó su carrera en su momento con investigación de mercado, más de una década en eso. Después fui atravesando otras áreas, pero cuando entro nuevamente en este mundo de consumidor y escuchar al consumidor, me encontré con, por un lado,
una evolución de la tecnología, ¿sí? Y por otro lado, con una pandemia también en el medio. Con lo cual hoy toda experiencia que tiene un nativo digital o no importa la generación, naturalmente es volcada a las redes, positiva, negativa, con distintos tipos de emociones. Y hoy por hoy, todo el mundo está hablando de las marcas y de lo que le pasa. Entonces toda esta información, que es un enorme caudal de información, aparece, digamos, y está disponible en los servidores, básicamente. Es así. Entonces uno, con una consulta técnica, puede traer esos datos y empezar a entender finamente qué es lo que se está hablando, qué conversaciones se están construyendo alrededor de cada una de estas marcas en particular. Y acá el desafío fue justamente, bueno, hay una serie de ejes sobre los cuales se quiere trabajar. Constanza mencionaba el tema de la singularidad, de la personalidad, la relevancia, si una marca es excepcional o no, si realmente está haciendo un cambio de juego, si es querida o no. Entonces, a través de la creación, y no es que le quiero poner técnico, pero simplemente creando una serie de reglas en este tipo de plataformas, uno puede filtrar y categorizar todas las menciones para cada una de estas marcas, para cada uno de estos ejes o drivers. Y bueno, aquí es donde tenemos la parte cuantitativa, ¿no?, del estudio. Y de alguna manera, bueno, este estudio tuvo una parte que podemos decir que fue una parte en producción, que tiene que ver con lo cualitativo, el análisis de las marcas, y luego una suerte de validación, que es, bueno, ¿qué es lo que están diciendo las personas en el ámbito digital para cada una de estas marcas? Y ahí fue donde, bueno, entendemos que estuvo nuestro valor agregado y, bueno, pudimos redondear bueno, insisto lo que dijo Ariel, tómense un minuto, descárguenselo, porque es un estudio muy interesante. Muy claro, Pablo. Ya vamos a profundizar, Pablo, sobre el tema de los datos y cómo pueden ser una herramienta poderosa para las compañías, para las marcas. Isabel, vos hablás ahí en el prólogo y ya lo mencionaste, algo que me pareció muy, muy interesante, que es esto de las marcas jóvenes, no porque lo consuman jóvenes, la generación Z o la generación X, sino por qué hablamos de unicornios y cómo se expresa en este estudio particular de la metodología que utiliza Brightsight, cómo es la expresión y cómo atraen y cómo gestionan su experiencia y su expresión gráfica. ¿Nos podés explicar un poquito de qué se trata el tema? Sí, claro, por supuesto. Creo que estás tocando dos minas de oro, dos puntos bien interesantes. Uno es la diferencia o la transición, ¿no?, que hay entre las marcas que llamamos marcas de legacy o marcas de toda la vida, ¿no? Marcas pues que tú has vivido con ellas y has crecido desde que eras pequeño, o incluso tus padres o incluso tus abuelos pueden haber crecido con esas marcas, ¿no? Y pues no menciono porque pues tenemos muchísimas, ¿no?, en todos los sectores y que tienen una historia pues muy larga de éxito. Bueno, sí voy a mencionar algunas muy exitosas, ¿no?, porque otras a lo mejor son más locales, ¿no?, y voy a mencionar unas marcas globales que tienen muchísimos años y exitosas, ¿no? Estoy pensando ahora en Mercedes, estoy pensando en Rolex, estoy pensando en una Coca-Cola, o sea, de varios rubros, y luego también de varios sectores que alcanzan a varios sectores socioeconómicos, ¿no? Y con la diferencia que tienen con estas marcas unicornio, ¿no? Y me hace gracia y sí me gustaría mencionar, ¿no? Porque yo al principio también, al escuchar unicornios, te preguntas por qué se llaman unicornio, ¿no? Y pues es porque representa eso que es como diferente, extraordinario y inusual, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque sí están cambiando muchas cosas, ¿no?
estas marcas que decíamos. Entonces, si comparas una marca legacy, una marca de herencia, con estas marcas que son emprendedoras, que son unicornios, pues sí hay una diferencia, ¿no? La número uno sería pues en los años que tienen las marcas unicornio y en los años que tienen de historia las otras marcas, ¿no? Las marcas legacy de toda la vida, ¿no? Y como decía, es importante también el valor de esa marca, ¿no? Pues las marcas que tienen más años, pues obviamente si están bien gestionadas tienen mucho más valor que las marcas jóvenes, aunque a pesar, lo que decía al principio, de que estas marcas que son muy jóvenes, a pesar del poco tiempo que tienen, de la manera que han operado y de la manera que se dan a conocer y por la tecnología obviamente influye mucho, ¿no? Porque llegas mucho más rápido a tus audiencias, ¿no? Estas marcas sí han alcanzado un valor intangible muy alto en estos pocos años, ¿no? Y tienen pues realmente muchos, como explicaban mis colegas, ¿no? Como explicaba Constanza y Pablo también aquí, ¿no? En la metodología nos dejaban ver pues qué cosas o en qué nos habíamos metido en realidad o dónde habíamos rascado pues para llegar a estas marcas, ¿no? Y sacarles, y llegar a examinar muchísimas marcas y de entre esas pues escoger a cuáles eran las finalistas o cuáles eran las marcas a destacar, ¿no? Hay muchísimos factores ahí, ¿no? En donde rascarle. Pero un punto muy importante, ¿no? que dijo Constanza es que no solo identifican, ¿no? las cambiantes demandas de los consumidores, sobre todo en estos tiempos que están pues tan revueltos, ¿no? Y tan cambiantes, sino que son capaces de cambiar la cultura, ¿no? Y ella creo que lo hizo muy bien, ¿no? Y piensas en marcas, por ejemplo, como las marcas, cualquier marca de redes sociales, ¿no? Facebook, que fue, si no la primera, que yo sepa, de las primeras, cómo cambió el mundo, ¿no? Ahora no podemos vivir sin redes sociales, ¿no? Y un punto muy importante, ¿no? Aparte de la disrupción que ya mencionó también, y otros, está toda la parte gráfica, ¿no? Que era la segunda pregunta que tú tenías, que se me hace súper interesante, y es la parte gráfica de las marcas, ¿no? La parte gráfica es cómo se expresan esas marcas a nivel visual, a nivel la expresión visual, ¿no? Y la expresión visual, ¿qué es? Pues es los colores, es el logo que tienen, ¿no? Al margen de la marca, obviamente, que es importante, pero estamos hablando de la parte visual, el logo que tienen, luego qué tipo de diseño usan, qué tipografía están usando, qué tipo de paleta de colores, evidentemente, si usan ilustraciones, si usan fotografía. O sea, esos son aspectos muy unidos a la estrategia de la marca, ¿no? Y que lo que hacen es que la representan. Esa identidad visual, esa identidad expresiva visual, lo que hace es representa y es, ¿no? Lo que ves y es una parte pues que en estas marcas en particular, no te diría que el 100%, pero el 90% sí llaman la atención a través del diseño de una manera pues muy llamativa, ¿no? También pues vuelve la tecnología encima de la mesa, ¿no? Porque las marcas de tecnología también son más llamativas, las marcas de tecnología tienen que ser muy rápidas, las marcas de tecnología tienen un vínculo con las audiencias que es mucho más dependiente, ¿no? Si quieres, porque te acostumbras a ellas y entonces tiene una manera de llamar la atención que es bien relevante, ¿no? Y también, aunque lleven poco tiempo, sí que algunas de ellas hemos visto que su identidad visual o algunos elementos cada vez se han ido acercando un poquito más a esa visión, ¿no? A la que están ellos aspirando, ¿no? O a esa visión con la que partieron, pero que de alguna manera siempre tiene que ir ajustándose, ¿no? Porque una marca, cuando crece tan rápido como estas, ¿no? Siempre hay partes en las que tienes que parar, pensar y ir ajustando, ¿no? Pero claro, sí, definitivamente. Claro, la preeminencia del impacto visual, Isabel, es sorprendente en el informe. A mí me sorprendió en relación a cómo empiezan a atravesarse todas las experiencias y el impacto que les recuerdo a aquellos que se sumaron recién, que estamos hablando del informe que hicieron Brightside y Sonar para Forbes sobre latidos empresariales,
los unicornios extraordinarios, se los pueden descargar en cualquiera de las dos sitios web. Después vamos a difundir, y ya estuvimos difundiendo, por supuesto. Isabel, ligado a lo que vos estás diciendo, le pregunto a Constanza, esto de lo visual que ustedes descubrieron y profundizaron ahí en ese análisis después de una metodología, como dice bien Isabel, de selección, porque hay cientos de startups, hay cientos de unicornios que se postulan a eso. ¿Cómo decidieron el muestreo? ¿Cómo decidieron llegar con su metodología? ¿Y qué impacto visual están generando estas nuevas marcas, estas jóvenes marcas, estos unicornios extraordinarios en los consumidores? ¿Eso lo pudimos detectar? Total. Me encanta que me preguntes esto, Ariel, porque yo soy diseñadora gráfica de carrera y me encanta hablar de esta parte de la expresión gráfica que nosotros generalmente también la incluimos en el análisis de experiencia, porque para nosotros las marcas y su expresión, voy a llamarle gráfica o incluso verbal, forma parte importantísima de lo que la audiencia recibe como una experiencia completa, como una experiencia global. Y me gustaría poner dos ejemplos de algunas de estas marcas que ya quedaron en el top y que destacaron, porque vemos a un Bitso, vemos a un Notco, que las mencionamos como finalistas, como top, porque están haciendo, o por lo menos planteando, una expresión de marca, tanto en su personalidad como en algunos casos, y voy a hacer diferencias, en el caso de Bitso, en un estilo ilustrativo muy interesante, y en el caso de Notco también en decisiones, por ejemplo, de códigos que está utilizando su expresión gráfica que destacan de forma muy interesante. Hay veces que nosotros como mercadólogos también, me incluyo en esa categoría, creemos que la gráfica solamente es una parte más del mensaje o de la creatividad que pudiera venir en cuanto al concepto, la idea que la marca quiere transmitir, pero nosotros la verdad somos muy metódicos en meternos en analizar el rol de la expresión, tanto verbal como visual, como un activo importantísimo que las marcas pueden construir, ya que construye memorabilidad, construye realmente esa facilidad de reconocimiento. Entonces, en esta metodología que nosotros tenemos, lo que hemos hecho en este estudio y con las marcas privadas es profundizar en el rol de esta expresión, tanto gráfica como verbal, para poder destacar algunas marcas que lo están haciendo más consciente, tienen una madurez, un entendimiento de este activo un poquito mayor o más desarrollado que otras. Y como mencioné, Bitso es muy interesante, que públicamente lanzó su estilo ilustrativo, su manual, la forma en que tenía una propuesta de expresión de su personalidad en un estilo ilustrativo que destaca gráficamente de todos los demás unicornios que analizamos. Lo interesante es que en el momento en donde ya empezamos a evaluar sus redes sociales, la forma en que estaban mostrando esta gráfica y este estilo ilustrativo en su día a día, empezaba a bajar un poco esa gran personalidad que se distinguía. Entonces nosotros digamos que le pusimos, en el caso de Bitso, una gran destaque a la existencia de este estilo ilustrativo, a la existencia de esta gran personalidad, y le invitaríamos a Bitso a que lo utilizara todavía más en sus diferentes puntos de contacto, porque realmente destaca porque puede conectar con sus audiencias, que en este caso son muy jóvenes. Bitso, si saben, se dedica al fin y al cabo a atender el que realmente se vuelva algo mucho más común el uso de las criptomonedas de diferente forma y tipo, y por consecuencia es muy natural que su audiencia sea joven, pero es interesante que ellos también, a través de alianzas y de esta expresión gráfica, han ido pudiendo abarcar y llegar a esquinas, a audiencias, a puntos de contacto que otras, incluso las internacionales, que son sus competidores, no lo han logrado. Entonces, Bitso es muy interesante por esa expresión precisamente, y me gusta también mencionar a Notco. Notco es una marca muy joven todavía, de las más jóvenes de todas las que destacamos, y se piensa que Notco es un simple sustituto que va muy dirigido a nicho, que va dirigido probablemente a aquellos veganos o a aquellos que quieren, por conciencia o filosofía, cambiar o sustituir sus diferentes productos. Pero lo interesante de Notco es que desde el principio mostró una madurez en cuanto a su expresión gráfica y de tono de voz
muy destacable. Ellos desde el principio han mostrado que tienen la conciencia de volverse masivos, quieren volverse un producto y un sustituto y realmente incluso una propuesta de valor en su inteligencia artificial que alcance muchísima gente, mucho volumen, muchas personas y no una audiencia nicho. Y por consecuencia su expresión gráfica la han bajado de esta forma. Están utilizando códigos de Fast Moving Consumer Goods, códigos de estas categorías de consumo mucho más masivas, y eso las hace presentarse hacia el mercado mucho más robustas, con una conciencia de pelear contra los grandes y no pelear únicamente contra los pequeños. Entonces son dos que destacaría por esa expresión gráfica. ¿A dónde voy sobre esto? Bien. ¿Cómo abordamos estas fortalezas que descubrieron en el estudio que ustedes realizaron, Constanza? A mí me gustaría mencionar que hay veces que ignoramos el poder de esa expresión gráfica, y como bien decía Isabel, es muy importante por la coherencia, pero también es muy importante por su capacidad de realmente crear conexiones, crear engagement. Pablo incluso me lo complementaría aquí, porque en la herramienta de Brandwatch que nosotros utilizamos, es interesante que incluso ya se están desarrollando diferentes formas de identificar aspectos gráficos que antes era mucho más difícil. Nos basábamos más en la escucha, por ejemplo, en términos de las palabras. Entonces, el rol de lo gráfico sí tiene la posibilidad de impactar más de lo que a veces se cree desde mercadotecnia o desde finanzas o desde otras áreas de la empresa. Y lo que queremos a través del estudio es mostrar que esta madurez del entendimiento del activo gráfico como una herramienta que puede crear ese engagement es importantísimo, Ariel. Entonces, yo lo destacaría más sobre su capacidad que evidentemente solamente sobre la estética, que a nosotros los diseñadores nos encanta también. Muy bueno, Constanza. Y ahora entramos en la pregunta del millón para Pablo, porque haberte escuchado o leído en algún momento de cómo entra el social listening, y acá te voy a pedir que te extiendas, cómo entra el social listening y cómo sirve a la toma de decisiones estos trillones de datos. Te lo robo, me encantó el concepto, gracias, porque es literal, son trillones de datos que se van generando en la red por parte de los consumidores, por parte de las marcas y por parte de todo lo que pasa ahí, que tenemos que escuchar. Y cómo hacemos. Me apasiona saber cómo haces, Pablo, con ese tema. Bueno, a ver, es un poco tener las herramientas adecuadas, es un poco entender bien qué es lo que se está buscando. A ver, hay una situación que pasa con todas las herramientas y plataformas, que nos pasa a todos como personas, que es que el valor novedad. De repente me acuerdo hace unos años cuando Google Earth sacó su versión y todos estábamos entretenidos buscando, a ver, digamos, el techo de mi casa, y a ver, encontré una figura muy interesante en tal latitud. 2-3 días después nadie estaba buscando nada. Y con el ChatGPT está pasando un poco lo mismo, tuvo un pico, gran parte de la gente que no lo usa a diario perdió un poco, digamos, el uso. Y yendo a lo específico de lo que es escucha social, bueno, yo lo que acá quiero hacer es poner un poco de plano, que es una herramienta que hoy por hoy es mandatoria para lo que es soportar el proceso de toma de decisiones. Nuevamente, a ver, cuando yo estaba en su momento en lo que es investigación de mercado puro, ¿no? Bueno, uno reunía gente, le ponía en una cámara GS, lo hacía entrevistas, en un proceso muy largo, con desgrabaciones y demás. Y en definitiva, las marcas lo que querían hacer era saber qué pasa con el producto, qué pasa con la experiencia de los clientes, y un sinfín de otro tipo de áreas, ¿no? Hoy por hoy, todo esto, como yo refería hace un ratito, la gente lo hace naturalmente. Van a comer, le sacan la foto a su comida, opinan de eso. Hacen una compra, hacen el unboxing,
dicen, le ponen 3, 4 estrellas, la experiencia de compra es bueno o es malo. Y así a todos los planos que nos hace como personas. Y volviendo un poco al tema que mencionaba Constanza, de lo visual, acá me quiero tomar unos segundos más que todo para comentar algo que para mí fue como para iluminarme, que es que como estamos en un mundo digital y la tecnología también avanzó, hace ya bastante tiempo que estas herramientas pueden descomponer en binario cualquier imagen y pueden identificar dentro del gran código la cadena de datos. No me quiero poner técnico, pero básicamente si hay un logo en una imagen, no importa el tamaño del logo, la herramienta lo va a traer. Y el consumidor hoy por hoy se está expresando mucho con imágenes, con memes, con fotos, con imágenes editadas. Y probablemente no lo hacen siempre con mensajes de texto plano. Y entonces estas herramientas pueden traer estos datos. Tuvimos algunas experiencias con algunas marcas que nosotros mientras las estábamos analizando decíamos, pero ¿por qué está esta imagen? Y la verdad es que era una marca de una cerveza que promocionaba una carrera y en el fondo de la imagen se veía el nombre en un cartel. Así que bueno, todas estas que son expresiones que hacen los consumidores de las marcas y los distintos temas que uno puede estar analizando, se pueden contabilizar y uno puede ver cuántas menciones tuvo, qué alcance, qué impacto, si es positivo, si es negativo. Y no solo eso, sino que también se puede analizar el contexto, en qué escena se está haciendo esto. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la cerveza y unos amigos que tienen como decimos acá en Argentina, una picada para comer, unos quesitos, unos manís y la cerveza. Si la cerveza está en la foto y uno tiene el logo, la herramienta te va a decir, esto es en el contexto de una comida. Si es una fiesta, es una fiesta. Si es una foto de exteriores, lo mismo, y así con un sinfín de distintos escenarios. Y a las marcas les interesa eso, porque, no sé, yendo a un ejemplo de autos, si es el ejemplo de un auto deportivo que participó porque fue robado de un hecho delictivo, y a mí no me interesa mucho que se asocie mi marca a ese tipo de contextos. Ahora bien, si son menciones al diseño dentro de imágenes que tienen que ver con una carrera de autos o con una concesionaria, como decimos aquí, bueno, quizás eso me interesa un poco más, de nuevo, como marca, ¿sí? Entonces, y acá, bueno, quiero pasar un poquito a la segunda parte, que es esto del punto de la toma de decisiones. Hoy es angular este tipo de herramientas para el proceso de toma de decisiones. Por un lado, lo que tenemos es información en tiempo real. O sea, en este momento podemos ver minuto a minuto qué es lo que se está hablando de cualquier tema que uno quiera analizar. Cualquier tema. Digamos, son las 14:39 en este momento aquí en Buenos Aires. Bueno, yo puedo ver a las 14:39 qué se está hablando de la marca que quiera. No solamente eso, sino que puedo ir hacia atrás 10 años. Si yo tengo en particular el interés de ir hacia atrás, todo eso está registrado y digamos, obviamente con el compliance de datos y las limitaciones que tienen que ver con la privacidad, no todo está disponible, pero bueno, digamos, uno podría sin problemas ir 10 años para atrás y ver las conversaciones del último minuto. Y entonces estamos en una situación de lo que los americanos llaman data-driven decisions, o sea, tenemos lo que es decisiones basadas en datos y en definitiva es información accionable. Acá es donde entra probablemente un poco nuestro aporte, nuestro valor agregado. De alguna manera nuestro lema es ruido transformado en conocimiento, porque bueno, obviamente hay un montón de menciones que, a ver, con lo que nos encontramos son con datos que no tienen estructura y significado. Son menciones que quizás ponen una marca, hacen un comentario positivo o negativo, pero la mención ¿a qué se refiere? Y bueno, ahí está un poco el trabajo nuestro de separar la paja del trigo y bueno, entender bien si son menciones de la marca, si son positivas, de qué aspecto de la marca, de qué atributo de la marca se está hablando.
tiene que ver con un aspecto físico, con un aspecto que habla del valor de la marca, de la calidad de la marca. Y bueno, en definitiva, a ver, si uno está haciendo un lanzamiento de un producto nuevo, puede traer todas las reseñas y ver qué se está hablando de su producto y de los productos competitivos. Si uno está haciendo un análisis de lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, el CX, uno puede entender cómo es la experiencia del cliente sin problemas. Si tiene que ver con un ajuste de estrategia, lo mismo. Así que en concreto tenemos observaciones, tenemos menciones, puede ser aplicado a campañas, puede ser aplicado a temas de crisis, a temas de competencia, a temas del funnel de clientes, de su interés en descubrir un producto nuevo, lo que llamamos la fase discovery, donde, bueno, ¿qué pasa con este producto? ¿Qué precio tiene? ¿Qué categorías hay? ¿Qué otros productos competidores tenemos? En definitiva, desafío que tenemos, porque ahora me gusta también ir a una pregunta final que se las hago a ambos, a Constanza y después a Pablo, que tiene que ver con el contexto, si lo podemos llamar contexto, que tiene que ver con, se aborda una percepción de la cultura también alrededor de el estudio y cómo influencian, algo que decía Isabel al principio y que lo dice en su prólogo, esto del impacto de las nuevas marcas, de las marcas jóvenes, de los unicornios en la cultura en general y en particular en cada territorio donde están. Constanza, ¿cómo es influir en la cultura? Sí, ha sido de los tópicos de la metodología que más nos preguntan, Ariel, y me gusta mucho mencionarlo porque Brandsight nace como propósito justamente el profundizar más en cómo las marcas tienen esta capacidad de influir en la cultura. A mí me gusta explicarlo desde la perspectiva de que generalmente las marcas se les juzga desde mercadotecnia, desde negocio, como aquellos activos que tienen la capacidad de influir la decisión de compra. Lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años, el interactuar con diferentes marcas, la forma en que la marca se expresa, la forma en que reaccionan las audiencias, es de que en muchas ocasiones estas marcas pueden superar ese momento únicamente. Sí, las marcas existen desde una perspectiva de negocio y de mercadotecnia para influir en la decisión de compra, pero hay marcas que logran sobrepasar ese momento en donde empiezan a influir en la forma de expresiva de las personas. Eso significa que las marcas pueden empezarse a usar por sus consumidores, por sus audiencias, ya como un símbolo de expresión, como un símbolo de identidad. Y eso es interesante porque a veces incluso las personas entonces mencionan el nombre de la marca, la utilizan en sus diferentes posteos, la utilizan en conversaciones pues, naturales y tradicionales de toda la vida, lejos del contexto de uso, lejos del contexto de compra. Y ahí es donde las marcas empiezan a influir en la cultura, porque empiezan a influir en las personas, en su expresión, independientemente del momento de compra o de la decisión de compra. A mí lo que me gusta mucho y me apasiona de este tópico es de que en muchas ocasiones nosotros como responsables de marcas, cuando estamos colaborando con un equipo en un proyecto de marca, nos damos muchas veces cuenta que los gestores de la marca no tienen tanta conciencia del poder de su marca en esos momentos. Y lo interesante es que es verdad que en el momento en donde ya tu consumidor te utiliza fuera del momento de consumo, fuera del momento de la decisión de compra, tú como marca pierdes cierto control y eso a veces puede dar miedo. Lo interesante de la influencia en la cultura es que va a significar que tu consumidor te está utilizando para algo más. Es verdad que a veces incluso pudiera ser negativo. Nosotros obviamente nos estamos enfocando en este estudio en la influencia positiva, la influencia en donde los usuarios utilizan la marca para poder hablar de ellos, para poder hablar de tópicos de la sociedad, de su comunidad, que son importantes para ellos. Y aquí es donde nosotros en la metodología profundizamos, porque nos interesa que las marcas tengan conciencia de esa fuerza, de esa capacidad que tienen sus activos
para poder influir más allá de los momentos o las decisiones de adquisición como tal o de compra. Un ejemplo que quiero dar sobre esto es Rappi. Rappi definitivamente es la que más destacamos de las 6 que lo está haciendo en ese sentido, porque Rappi ha tenido la capacidad de 2 cosas importantes. Uno, ya lleva más años en el mercado, también es de las que más ha logrado irse convirtiendo en esta super app como objetivo o misión de su negocio, pero lo que es interesante también es que ha logrado influir en comportamientos en donde ya las personas, los usuarios, incluso algunos que pudieran no ser consumidores directos o que la consumen poco y no necesariamente son fanáticos, la mencionan, la utilizan para referirse a este cambio de comportamiento cultural. Por consecuencia, es muy interesante que Rappi se utilice en esos contextos que no son de decisión de compra, que no necesariamente están hablando de una buena o mala experiencia con ella, sino que la están mencionando por lo que significan en su sociedad, en su cultura. Y es cuando es muy interesante, incluso cuando ves que ya hay disfraces de Rappi allá afuera y que en Halloween hay gente que los está adquiriendo, te sorprende. Sí, es muy grato ver esa dinámica, ¿no? Exacto. Y Pablo, ¿cómo interactuamos con esto, con las herramientas en relación a esto que decías, que me pareció en tu intervención anterior, de que con las herramientas estas de Brandwatch y de la inteligencia artificial podemos actuar sobre descubrir contextos, que me parece que es algo que está muy ligado a la cultura? Está buena esta pregunta, Ariel. La verdad que hizo una pregunta que, a ver, en diálogo con distintos clientes muchas veces surge. Porque, ¿qué pasa? Hay cuentas que nos dicen, bueno, nosotros estamos en las redes sociales y hacemos posteos y ponemos hashtags y la verdad es que no estamos teniendo el nivel de respuesta que estamos queriendo tener. O sea, así como comentaba Constanza que hay marcas que han logrado romper el techo de cristal y ya están en otro plano, hay otras marcas, la gran mayoría, que están buscando tener un lugar y entender cuál es ese lugar. Y lo que pasa es que muchas de esas marcas no están entendiendo, digamos, cuál es el código, cuál es en qué lenguaje están hablando los consumidores. Y se meten en las conversaciones, toman los hashtags como, bueno, quizás hay que agregar este hashtag para participar, y no están pegando no están entendiendo del todo cómo es el funcionamiento. Estas herramientas lo que te hacen es, de alguna manera, entender, identificar cuáles son esos tópicos, obviamente los hashtags, que capaz que hay hashtags que se dejaron a usar hace tiempo, que están en una fase, como se dice, fade off, hay otros que están empezando a estar en tendencia. Hace poco descubrimos un caso muy interesante que es dentro de la industria del make-up, de lo que es cosmética, cómo era la utilización de los emojis, que uno parece muy banalizado el tema de los emojis, pero la verdad es que es parte del código o el lenguaje que usan los consumidores. ¿Cuál fue el descubrimiento? Que las personas que estaban en ese mundo usaban los emojis según el color, no lo que representa el emoji. O sea, no, si ponían un corazón no era porque amaban lo que decían o lo que fuese, sino porque es el color que tenía ese emoji representaba el color de make-up o el código del color del que, digamos, el producto del cual estaban hablando. Entonces la marca estaba participando con los emojis, pero no estaba usándolos como corresponden. Sorprendente. O sea, en definitiva, no estaban interpelando a su audiencia y eran outsiders, estaban fuera de la conversación queriendo participar. Parece banal, de nuevo lo digo, pero no es para nada banal. Claro, ahí viene todo lo que veníamos refiriéndonos a los descubrimientos. Bueno, tiene que ver también con... Brandwatch tiene algunas aplicaciones y algunas herramientas de inteligencia artificial que facilitan esta tarea. Bueno, ya estamos llegando al final. Me quedaría un par de horas más escuchando tan interesante informe y cómo se hizo el abordaje de lo que ustedes están hablando, la cocina detrás.
Y bueno, les voy a dar la palabra unos minutos a cada uno de los ponentes, de los que saben, de los que estuvieron ahí muy bien dando la muestra de estas metodologías que tienen que ver con el brand y con el social listening. Isabel, es un gustazo haberte tenido. Te doy unos minutos finales, después vamos a pasar a Constanza y a Pablo. Nos des una síntesis de esta charla. ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Vale. Pensé que no se oía bien. Sí, no, la verdad que se ha pasado rapidísimo este tiempo. Bueno, es que aparte escuchando a Pablo y a Constanza, que son los amos de la metodología, yo tampoco tengo mucho más que añadir a eso. A mí lo que sí me gustaría hacer como un poco de resumen es, porque por eso trabajamos en esta región, en América Latina, que, o sea, realmente me siento muy orgullosa de lo que se está viendo en los últimos tiempos en la región. Si me dejas hablar, o sea, sí de unicornios, pero de un modo más macro, digamos, que sí hay mucho talento en la región, que el latinoamericano, te puedo hablar de México mucho mejor que te puedo hablar de los otros países porque es donde trabajo, pero trabajamos, o sea, donde trabajo, quiero decirte, donde tengo la base, pero sí trabajamos para toda la región. Que es una mentalidad, el latinoamericano tiene una mentalidad muy emprendedora, y yo vengo de Barcelona, ¿no? Allí nací, crecí y estudié, pero llevo muchísimos años aquí. Una de las razones que creo que también es porque hay tantas crisis tan seguidas en estos países en donde vivimos, que la gente se acostumbra a capear al temporal y a reinventarse, ¿no? Y dentro de la reinvención está el emprendedurismo. Entonces, la verdad, no me dejo de sorprender realmente del carácter que tienen los profesionales y las inteligencias de esta región, y que para muestra, pues lo que hemos visto en este estudio, ¿no? Y cada vez vamos a ir viendo pues más marcas como las que hemos destacado en el estudio, y más gente que va a salir con ideas nuevas, con ideas súper disruptivas, y que cada vez, hombre, hay un gap todavía muy grande entre, si pensamos los países que tienen más marcas unicornio, que serían los Estados Unidos y luego Asia, la China en particular, pero de todas maneras, poquito a poquito, pues cada vez vamos sumándonos al carro, ¿no? Piano, de manera lenta, pero bueno, es algo que está surgiendo. Como me ha dicho una amiga española que tengo, que es una crack de la innovación, me dijo: ustedes tienen todo por hacer, todo por ganar. Cierto. Esta tierra tiene para dar muchísimo. Gracias, Isabel, gracias por tus palabras. Constanza, sí, la que estuvo en la cocina del brand, del informe, estuvo ahí en la cocina. ¿Qué última impresión nos podés dejar? Yo la verdad quiero transmitir dos cosas, que este estudio, como también el trabajo que hemos tenido la oportunidad de trabajar con todos los clientes en estos años, nos ha llevado a pensar muchas veces que la actitud de los emprendedores, la actitud de los que están detrás de los unicornios, sabiendo que ya llevan algunos años de emprender, de crecer, de tener esos éxitos de inversión, en muchos momentos se cuestiona si las marcas de legado, las marcas que llevan ya muchos años ahí, incluso las B2B, las que atienden clientes mucho más industriales, mucho más de servicios, deben de operar de una forma igual o similar. Mi principal mensaje es que los retos en muchas ocasiones son similares. Hemos visto en estas 6 marcas y en todas el resto de marcas que analizamos para llegar a estas 6 que mencionamos, incluso las centroamericanas, que realmente se enfrentan con retos similares, que aunque tienen que atender por su operación, por su modelo de negocio de forma diferente, generalmente tienen que ver con volumen, el ir atendiendo mejor ese volumen, con atención a cliente, servicio al cliente, esta parte que a veces se olvida después de entregar la propuesta de valor, y que ahí se caen muchas marcas por esos momentos de a lo mejor mucho foco en una parte y menos foco en otra parte de esa experiencia, de esa interacción.
Y también algo muy importante que lo hemos visto incluso con marcas como Starbucks, marcas como Didi, marcas como Uber, marcas como Mercado Libre, que en algún momento se dan cuenta que el replicar la propuesta de valor diferencial o singular que tuvieron en un inicio se empieza a volver difícil con los años, con el volumen, con el expandirse en términos geográficos. Entonces yo diría que el gran aprendizaje, el mensaje que mando es: sí podemos aprender de otras categorías, volteemos a ver más allá de nuestra competencia para entender que a veces, aunque no estamos compitiendo con un jugador de forma directa, hay muchas cosas que podemos aprender de ese otro jugador. Entonces veamos nuestro rol dentro del mercado como un rol que siempre puede estar atento a renovarse, a mejorar, y pensar mucho en que esa actitud de emprendedor que tienen los unicornios la pueden tener también las marcas que llevan más años, las marcas B2B, las marcas de servicios, y que tiene mucho que ver con el compararse, el ver más allá de nosotros mismos como marca. Ese sería mi principal mensaje, Ariel, y aprendizaje de este gran estudio. Constanza, gracias. Me dejas pie para que hagamos una próxima charla próximamente. Pablo, tus minutos para, bueno, estás ahí en el mundo de los trillones de datos. ¿Y cuál es tu conclusión para seguir hablando? Bueno, un poco lo que quería agregar muy cortito es que la verdad que estamos viviendo tiempos muy interesantes. El tema de la tecnología no es menor, está facilitando muchas cosas, y mientras escuchaba un poco lo que comentaba Constanza, me hice acordar a este ciclo que, bueno, muchos de nosotros hemos estudiado, que es el ciclo de planificación, que tiene que ver con analizar dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo queremos llegar ahí y saber si estamos o no llegando allí, ¿no? Es el ciclo de estrategia, objetivos y puntos de control. Y de alguna manera todo lo que es escucha social y demás nos permite validar hacia dónde está yendo, qué dice la gente de nuestras marcas realmente. Entonces, todo lo que nosotros podemos plantear como objetivo y como dirección puede ser que no esté yendo en esa dirección. Y bueno, hoy por hoy nos tenemos que animar un poco a zambullirnos. Probablemente esta idea del ChatGPT hace que cada vez más todos nos vayamos acercando a la tecnología de otra manera. Y bueno, dentro de ese gran oferta de posibilidades están estas herramientas que, bueno, la verdad son un gran soporte, como decíamos hace un rato, en lo que es la toma de decisiones. Y bueno, en la práctica y del día a día nosotros estamos ayudando a muchas empresas a que tomen esas decisiones que tienen que tomar, y bueno, que la hagan con un soporte que, digamos, dé cuenta de lo que necesitan resolver. Así que bueno, eso es un poco el punto. Bien, bárbaro, gracias. Además agrego ahí que le da fiabilidad a las decisiones a las cuales se refería Constanza, Isabel y Pablo. Bien, llegamos al final. Les prometo que los voy a convocar a otro evento para seguir charlando, para seguir hablando, porque me apasiona todo lo que ustedes vertieron aquí. También supongo que lo mismo le debe haber pasado a este público tan bonito, tan hermoso que estuvo en este audio evento de Latidos Empresariales. Hablamos sobre el informe de unicornios extraordinarios de Brandside y Sonar que hicieron para Forbes. Será hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes, buen día para los que estén en México.